Finalmente ha sido estrenado el episodio de Glaciador 2, episodio lleno de puro marichat, declaraciones y ensayos de amor, y un chico con el corazón completamente roto. Lo que nadie esperaba es la nueva escena del paraguas, pero esta vez Marinette y Cat Noir. Si no entendiste el episodio, despreocúpate, pues en este video te resumo todo lo que aconteció en este capítulo. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y diversión! El episodio comienza ya con una previa batalla de los héroes con Glaciador, mientras muchos parisinos leen una revista, donde acto seguido estos dicen que Ladybug y Cat Noir hacen una linda pareja. Muy enojada, Ladybug reafirma que no son pareja y se va. Ladybug dice que no son novios y Glaciador le muestra las imágenes donde se están dando un beso, la cual ocurrió en el capítulo de Oblivio. Ladybug comienza a ver la revista donde se menciona que son la pareja del año, por lo que enfurece aún más, ya que todo el artículo tomó la imagen de Ladybug de Alia para sacarlas de contexto. Ella explica el porqué de cada imagen. En fin, Glaciador ataca a los héroes, y mientras están en apuros, Cat Noir comienza a bromear con Ladybug sobre que deberían besarse nuevamente para recordar lo que pasó en Oblivio. En fin, comienza a halagarla, pero Ladybug enfurece aún más y lo manda al bote de basura para cerrar la boca. Ladybug logra purificar a Glaciador. André insiste que sus helados no se equivocan. Cat Noir y Ladybug parecen amarse, y nuevamente Ladybug, muy enojada, aclara a André que dejen de sacar las cosas de contexto. Ladybug se lleva a Cat Noir azotándolo y mirándolo muy enojada. Cat Noir quiere disculparse llevándola al cine para celebrar su nominación a la pareja del año. Ladybug, cansada, le reafirma a Cat Noir que no son pareja y que deje de estar molestando porque es muy irritante, lo cual realmente es entendible, pues desde la temporada 2 ya le dejó claro que quiere a alguien más, pero el muchacho es muy insistente. Pero bueno, Cat Noir, triste, pide disculpas por expresar su amor una y otra vez como disco rayado. Sin embargo, es muy difícil para él porque no puede controlarlo, pero prometerá dejar de fastidiar a Ladybug con sus sentimientos. Más tarde, Adrien llega a casa. Dolido por lo ocurrido con Ladybug, Adrien borra todas las imágenes que tenía de Ladybug porque quiere cambiar, al igual que Alia, quien también borra las imágenes porque Marinette se lo exige, ya que eso le causa problemas. Nadia Chamac, a través de TV, dice que el Ladybug eliminó todas las fotos de los héroes y habla sobre su amor, pero Marinette, realmente casi queriéndose meter en la televisión, le reitera que nunca fueron pareja. Por otra parte, Adrien se encuentra muy distraído, no le toma importancia a sus clases de esgrima. Kagami se percata de esto y va porque piensa que algo anda mal con él, pero él dice que nadie puede ayudarle y se va a casa. En el auto, Adrien no puede contener el sentimiento de que fue rechazado por la persona que ama y comienza a llorar. Muy triste, se detiene en la plaza, donde mira la imagen de Ladybug y Cat Noir dándose un beso, por lo que comienza a llorar aún más. Realmente esta situación es muy triste. Veo que a muchos le dio tristeza ver a Adrien en esta faceta que aún no conocíamos. Algo que nadie se esperaba es que Shadow Moth siente los sentimientos de decepción y planea akumatizarlo, pero se da cuenta de que es Adrien, así que ya no lo hace. Desde el balcón de Marinette, ella se da cuenta de la presencia de Adrien y se percata de que él está triste, por lo que planea animarlo. Comienza a buscar entre miles de regalos el mejor para la situación actual, pero vaya que Marinette sí está media destornillada con tanto regalo que tiene para él. En fin, Marinette casual pasa por la plaza chiflando, pero Adrien la llama. Y bueno, Marinette, siendo Marinette con sus ocurrencias, se traba al hablar, pero al final le da el regalo, el cual es una jaula de hámster. Adrien dice que cómo lo supo, y Marinette dice que porque lo ama. Adrien se levanta, la toma, hacen una escena romántica, pero todo fue una imaginación de Marinette. Realmente pensé que ya había superado esto, pero vemos que aún lo hace con frecuencia. En fin, Marinette se equivocó y le regaló una mesa, por lo que se disculpa y lo tira a la basura. Adrien dice que esa mesa era bonita, pero Marinette dice que no. Adrien mira su guardaespaldas y se va, por lo que Marinette se queda sola y comienza a regañarse porque arruinó todo. Gabriel quiere hablar con Adrien y le pregunta si todo está bien con él, y él dice que sí, que todo bien. Gabriel dice que desde la desaparición de Emily puede que él sea un poco distante, pero si siente la necesidad de hablar con alguien puede hacerlo con él. Y bueno, pues Gabriel realmente sintió el sentimiento de su hijo, y pues como padre supongo que quiere mejorar. Realmente Gabriel, si se propone a ser un buen padre, podría hacerlo, pero él sigue ocupado
ocupado siendo Shadow Moth. Adrien con Plaga dice que no quiere vivir como su padre, prisionero de la memoria de lo que ya no existe, y se transforma en Cat Noir. Por otra parte, Kagami habla con Marinette, le cuenta que Adrien le preocupa por todo lo que está pasando. Kagami dice a Marinette que debe confesar su amor a Adrien para que él se tranquilice, pero no puede hacerlo porque la técnica de Marinette para seducir es nula y tiene que entrenar para eso, así que Kagami le da la idea de ensayar con alguien por quien no sienta absolutamente nada de amor. De esa manera Marinette aprenderá a seducir sin que se trabe al hablar o sus emociones se perturben. Acto seguido, Cat Noir, enfurecido y con el corazón roto, va dando cataclismos a todos los espectaculares de él y Ladybug besándose. Adrien se destransforma para alimentar a Plaga, el cual ya está cansado, pero Adrien dice que no parará hasta destruir todos los rastros de su amor por Ladybug. Marinette busca con quién ensayar pero no encuentra a la persona indicada, hasta que mira a Cat Noir y lo llama. Él va y pregunta si tiene algún problema, y Marinette dice que no, pero lo necesita como un enamorado. Él se niega diciendo que no tiene amor por nadie, y para Marinette eso es perfecto, ya que tiene un problema con su enamorado. Dice que necesita a alguien para ensayar, pero que no esté enamorado de ella. En fin, comienzan a ensayar, Cat Noir se sienta y ella comienza a practicar la declaración de amor. Cat Noir, apenado, dice que no está enamorado de nadie, pero Marinette dice que solo es un ensayo, como si fuera su enamorado, y finalmente Cat Noir comprende. Cat Noir le pregunta el nombre de su enamorado, pero Marinette no se lo dice. ¿Se imaginan que se lo hubiera dicho? Marinette comienza a ensayar nuevamente, repitiendo aquellas palabras de declaración, pero Cat Noir se ríe de ella. Y bueno, Marinette comienza otra vez con su declaración. Sin embargo, Cat Noir pone cara de fuchi, por lo que Marinette, molesta, reinicia su ensayo de declaración, pero Cat Noir la interrumpe otra vez y ella se enoja. Le dice que actúe como si estuviera interesado en ella. Y bueno, Marinette comienza otra vez, y Cat Noir comienza a actuar diciendo que es muy hermoso lo que dice, pero Marinette se enoja porque no la dejó terminar de leer el texto. Mon cœur, il brille si fort que dès que je t'aperçois, je crois... Marinette, c'est la plus belle chose qu'on ne m'ait jamais dite. Mais tu m'as pas laissé finir. Y bueno, las representaciones e interrupciones se repiten una y otra vez, hasta el punto de que Marinette ensayando parece estar enojada, así que mejor intercambian los roles. Ahora Cat Noir le enseña cómo debe declararse. Cuando lo hace, Marinette piensa que se ve como estúpida, literalmente, así lo dice. Y bueno, Marinette deprimida dice que nunca podrá lograrlo. Cat Noir le dice que no se presione, que tomen un descanso para despejar su mente. A los dos le brilla la mente queriendo ir al cine, así que Marinette y Cat Noir se suben al autobús, todos muy sorprendidos de que el superhéroe está tomando transporte público. Comienzan a ver la cartelera del cine. Marinette y Cat Noir bromean por lo que se comienzan a reír. Sin embargo, André los mira desde afuera con disgusto. En el cine comienzan a hablar de la película, la cual se ve reflejada con sus vidas amorosas actuales, el por qué Marinette tiene miedo de declarar su amor. Marinette revela a Cat Noir que hace historias sobre vestidos de novia, hámster, y lo que el mundo solo ve es Marinette abriendo su corazón. Es Marinette en un mundo de fantasía. Cat Noir, sin saber qué decir, dice que también le gustan los hámsters, pero son interrumpidos por el chico que se molesta porque quiere ver la película en silencio, por lo que Marinette y Cat Noir comienzan a carcajearse de la risa. Ya en la noche comienza la lluvia y los truenos. Cat Noir, siendo un caballero, saca su bastón, el cual se transforma en un paraguas, cosa que ni sabíamos. Ambos van bajo la lluvia y esto nos recuerda a la escena del paraguas de la temporada 1 y la del señor Pichón 72, pero esta vez de Cat Noir y Marinette, así que esta es la nueva y hermosa escena del paraguas. Tal vez podría ser la 3.0. Cat Noir bajo la lluvia revela a Marinette que él sabe que Ladybug no lo quiere, pero él necesita decirle lo que siente. Cat Noir desea algún día poder amar a alguien más que no sea Ladybug, pero es imposible, y a causa de ello Cat Noir piensa que Ladybug lo odia. Marinette dice que ella no lo odia y que sabe que él encontrará una solución. André, el heladero, mira esta situación. Dice que Ladybug y Cat Noir son el uno para el otro y piensa que la magia de sus helados se perdió. Y bueno, Shadow Moth lo acumatiza otra vez. Cat Noir regresa a Marinette a casa. Cat Noir dice que espera volver a verla. Marinette dice que es muy lindo. Se dan un beso de despedida. Él planeaba irse, pero recuerdan el ensayo. Intentaban hacerlo de manera rápida, pero Glaciador los interrumpe, diciendo que la magia del helado es Cat Noir y Ladybug, no Marinette. Ella trata de explicarle, pero él los ataca. En fin, se desata una batalla. Una batalla que diría que es la más corta de Miraculous Ladybug, ya que solo dura 2 minutos exactamente. Nuevamente en la escena del balcón comienza
comienzan a ensayar otra vez. Sin embargo, Marinette se detiene porque piensa que esa declaración no suena natural ni como ella misma. Así que comienza a hacer una declaración que sale directamente de su corazón con palabras totalmente frescas, muy hermosas y sinceras. Sus palabras son tan hermosas que Cat Noir cambia de gesto, pues Cat Noir piensa que esa declaración es muy perfecta y piensa que esa persona de quien está enamorado Marinette tiene mucha suerte. Lo mismo dice Marinette para Cat Noir. Y wow, que esas miraditas dicen algo más, Creo que este cuadro amoroso se ha invertido, pero eso ya lo hablaremos en el próximo video más a profundidad. En fin, el padre de Marinette interrumpe al Marishad. Más adelante, Adrien gana en esgrima. Sin embargo, Kagami jala a Marinette para hablar con ella. Kagami pregunta si puso en práctica el consejo que le dijo. Además que los consejos que le daba a Marinette los sacó de un manga que lee Kagami. Adrien llega a casa, abre su computadora y abre una imagen de Ladybug. Adrien le dice a Plaga que Marinette le abrió los ojos. Con Ladybug siempre muestra su rol de Cat Noir, y Adrien piensa que si le muestra a Ladybug quién es en realidad con su personalidad de Adrien, es posible que ella se enamore de él. Y bien, aquí quiero destacar dos cosas importantes. Adrien es un terco. Ya le dijo Ladybug que quiere a alguien más. Realmente es él, pero no lo sabe. Sin embargo, Adrien debe respetar la decisión de Ladybug. Y por otra parte, ¿cómo que Cat Noir no es la verdadera personalidad de Adrien? Quedé como estúpido. Al parecer solo era únicamente un rol, pero esto ya lo hablaremos en el video con un análisis más profundo. Pero díganme, ¿qué opinan de este capítulo? ¿Realmente fue muy bonito y tierno? No es de mis capítulos favoritos, pero sí me encantó. Dime cuánto calificas este capítulo y qué fue lo que más te gustó. Déjalo acá abajo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, comenta, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir, chicos, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!